Gloria a Dios, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga en este fin de semana, que Dios permite que sigamos predicando, sigamos adelante, siendo de bendición como siempre. Y esta tarde vamos a traer un tema que nos va a hacer mucho reflexionar como todos, y es un tema muy difícil para mucha gente de entender por la manera que lo enseñan en algunos lugares, lo diría yo así, porque cuando recibimos esto en el Espíritu, no hay ningún problema. Entonces el título de este tema o de esta predicación es: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Son dos cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Son dos cosas que tenemos que hacer. Por eso les decía que esto es muy controversial para mucha gente, es muy difícil de entender, y por supuesto es más cuando alguien lo predica de una manera que no es en el Espíritu. Pero hoy lo vamos a ver, porque es la gran diferencia entre estar en pecado y vivir en la justicia de Dios. Son dos cosas bien diferentes. Aunque nosotros declaremos, escuchen bien esto, que vivimos por el Espíritu, esa declaración significa que hemos vuelto a nacer. Entonces, por eso vivimos por el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo, no el Espíritu con el que nacemos, sino la transformación como creyentes que decimos que somos todo el tiempo. Entonces, si vivimos por el Espíritu, nomás piensa en esto: si usted ha vuelto a nacer, está escrito que también andemos por el Espíritu, que caminemos en el Espíritu de Dios. Por eso hay tantos errores de muchos llamados hermanos y hermanas que aseguran ellos que las escrituras son de una manera, que estas son de otra cosa y que otras son de esta manera. Entonces hay mucha confusión y hay mucha gente que es muy terca ya, y son creyentes, son personas en el Señor, y se molestan cuando uno los está reprendiendo, uno los está llevando a la verdad. No les gusta. Entonces hoy vamos a ver que todo está escrito aquí, y todo, pero todo, Dios lo demanda de nosotros, porque se nos ha enseñado, o se les sigue enseñando más bien a muchas personas, que una vez que uno vuelve a nacer, en primer lugar ya no hace uno nada, porque Cristo ya lo pagó. No lo saben explicar, como lo he dicho siempre. Segundo, cualquier cosa que hagan ellos no les va a afectar en nada, porque Dios no va a mandar al Hijo, dicen ellos, a morir a la cruz y dar vida nueva a alguien y después quitársela. Dicen que Dios no hace eso. Entonces todo lo explican mal y lo enseñan mal, por supuesto. Entonces la gente se lo cree, y ahí es donde está el problema, en creer cosas que no son bíblicas, porque son enseñadas por gente sin espíritu. Pero hoy vamos a ver esto, como siempre en las Escrituras, y le aconsejo que le pida sabiduría a Dios en esto, ¿sí? Porque va a parecer que es algo contradictorio lo que vamos a ver, pero esto lo está hablando el apóstol Pablo conforme a lo que Dios le permitió hablar. Y él va a hablar acerca de cuando él estaba más bien en la carne y en el espíritu también, y cómo él se movía y cómo él trabajaba en los dos lados, en el espíritu y en la carne, y después cómo él se tenía que someter a las cosas de Dios. Sí, con todo lo que él era usado por Dios, él necesitaba también santidad. Entonces hoy vamos a ver esto. Repito el título de esta predicación: si vivimos por el Espíritu, o sea, si declaramos que somos personas cristianas vueltas a nacer, Dios quiere, y lo digo así porque eso es lo que Él quiere, que andemos conforme al Espíritu. No que nos olvidemos ya, solamente porque alguien nos dijo que nada pasa. Nosotros tenemos que siempre ver lo que está escrito. Entonces vamos hasta el libro de Romanos 6:15, vamos a comenzar ahí. Vamos a ver, gloria a Dios, esta parte donde en el encabezado dice siervos de la justicia. Entonces esto tiene que ver, Pablo está hablando con aquellos, escuchen bien, judíos cristianos que todavía
estaban igual como lo está hoy mucha iglesia. Se quieren olvidar de lo que han recibido en Cristo Jesús y quieren vivir en la carne. Ellos no lo declara tanto así, pero lo declara en la ley. Pero viene siendo lo mismo, porque cuando viene Cristo todo quedó atrás, inclusive la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Entonces es algo similar a lo que se vive hoy en nuestros días, con aquellos hermanos y hermanas que dicen, ¿sabe qué? Usted puede hacer lo que sea, Dios lo perdona, usted puede meterse aquí, puede salirse allá, puede hacer de todo, y si usted se arrepiente, bueno, parece que es cierto, pero no se trata de estar tentando a Dios, se trata de caminar y andar como Él anduvo. Entonces hoy vamos a ver esto. Vean lo que dice pues Romanos 6:15. Se pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y se contesta aquí, dice, de ninguna manera. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, viviendo bajo la gracia, ¿sí? Dice enseguida, pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Ahí no está diciendo si tú ya volviste a nacer, no hay forma de que tú hagas las dos cosas. Está diciendo claramente el riesgo que existe cuando tú empiezas a escuchar a alguien más y de quién te vas a hacer esclavo, sin importar cómo empezaste. Entonces claramente dice aquí, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Entonces aquí es donde está bien claro qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo y por qué somos como somos. Ya sea que seamos viviendo bajo la gracia o estemos todo el tiempo bajo pecado, otra vez. ¿Sí? Por eso dice claramente, lo repito, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Ahí está. Dice, o sea para la obediencia, para justicia. En otras palabras, siempre en el Señor. Y moviéndonos en la verdad y en la justicia de Él. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, oigan bien lo que está aquí, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Ahora, estas no son muchas denominaciones ni muchas iglesias. Aquí dice de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál es esa? Bueno, es la fe y el amor que es en Cristo Jesús solamente. Por eso no hay otra, no hay más. No podemos nosotros estar pensando que nos movemos de una manera, nos movemos de otra y siempre estamos agradando a Dios. Nosotros tenemos que permanecer en esta doctrina en la cual está escrita, es aquella doctrina que es pasada solamente por el poder de Dios en el Espíritu Santo a los creyentes. Por eso entendamos todas estas cosas que están escritas. Por eso dice, a la cual fuisteis entregados. No hay muchas, les repito lo mismo, no hay muchas denominaciones que hagan lo mismo y que sean diferentes y que todas terminen al final en lo mismo. Usted tiene que saber si usted está en obediencia o simplemente usted ya se olvidó de lo que está escrito. Por eso mucha gente se vuelve a enfriar, mucha gente ya no quiere regresar, mucha gente ya no le importa nada de Dios, mucha gente ya no hablan con otras personas de Dios, se han vuelto otra vez carnales, porque no les importa nada. Porque les han dicho que no pasa nada y nunca va a pasar nada. Entonces vemos aquí nosotros cómo el enemigo está engañando a mucha gente. Les está engañando, les está diciendo, les está hablando de muchas maneras, pensando ellos que están agradando siempre a Dios. Entonces sigue diciendo aquí, claramente en el 18, dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea que ha habido ese proceso ya en nosotros. Ya ha habido ese proceso donde nosotros ya no hemos sido movidos, sacados de esa esclavitud del pecado. Entiendan eso, porque no es que nunca vamos a pecar, sino que ya no nos dedicamos, ya no practicamos el pecado. Dice en el 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ese es el llamado a ser santos. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos que siempre movernos en las escrituras. Si a usted no le importa su alma, sí, así se lo va a decir. Usted escuche a cuanta gente esté allá afuera.
Pero si usted en verdad ama su alma, usted se tiene que someter a las Escrituras. Porque ahorita usted va a ver el resultado de aquellos que no obedecen el Evangelio. No le quiero meter miedo, pero le quiero avisar desde ahorita que hay tiempo para que usted se vuelva a la verdad. Entonces vemos aquí claramente que dice Pablo que nosotros hemos sido, como dice él aquí, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. El cuerpo con el que nosotros hacíamos las cosas ignorantemente, que nos servía para hacer eso y más, ahora lo tenemos que usar pero para Dios. Eso se llama santidad. Entonces dice el 20, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia, o sea, éramos libres acerca de la verdad. O sea, cuando está hablando con los judíos, obviamente, pues, pero eso les menciona todas estas cosas. Dice el 21, pregunta, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Entonces nos acordamos nosotros también, así como ellos, las cosas que hacíamos antes en la carne. Todas las cosas en las que nos movíamos pensando en lo que nosotros pensábamos que estaba bien de mil maneras. Porque obviamente no conocíamos, no teníamos comunión con Dios y hacíamos lo que nos daba nuestra gana. Por eso, ¿qué memoria existe de eso ahora que supuestamente ya sabemos lo bueno, las cosas justas, las cosas verdaderas de Dios? Dice, gloria al Señor, lo repito el 21, porque qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque era vergonzoso lo que yo hacía, yo no sé usted, si no me acuerdo de lo que yo hacía antes. Dice, porque el fin más bien de ellas es muerte. O sea que vivir, desde ahí estamos viendo que si hubiéramos permanecido como mucha gente todavía no está, que es muy triste, en pecado, pues va a ser muerte. Va a ser muerte y no muerte como todos nos vamos a morir, sino una muerte de dolor, una muerte eterna que nunca va a terminar, un dolor, un tipo infierno, eso es a lo que se refiere. Porque de muerte pues todos nos vamos a morir. No se trata de la muerte regular, se trata de la segunda muerte, que es para siempre, el lago de fuego. Entonces entiendan de lo que estamos hablando aquí ya. No es simplemente decir, bueno, a mí me enseñaron así y ahí me quedo. O sea, usted tiene que preocuparse. Tiene que estar siempre al tanto de todas estas cosas. Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces esto es para absolutamente toda la iglesia. No solamente para los líderes, sino para todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Han vuelto a nacer. Viven dependiendo de Él y tienen comunión con Él. Por eso dice el proceso, aquí está todo el proceso. En el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si eres siervo de Dios, lo tienes que presentar y Él, estar tú en comunión con Él siempre, y yo también. Porque para eso estamos nosotros como siervos, como guerreros, como soldados del Señor, porque Él es el que nos manda. Él es nosotros somos esclavos del Señor. Nosotros nos movemos en Él, en nadie más. Entonces aquí está todo. Por eso dice que existen ya los frutos. Los frutos siempre tienen que estar con aquellos que se mueven en el Espíritu. Claramente lo dice, y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el resultado de haber creído que tú en verdad has vuelto a nacer. Está escrito, lo estamos viendo. No te puedes negar a esta verdad, ni yo tampoco. Claramente dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está ahora sí todo, para que de una vez lo sepan. ¿Cómo es que trabaja Dios? No es solamente palabras que alguien pone juntas y las promete de la manera que Él las explica. Me estoy refiriendo a un hombre. Estamos nosotros creyendo siempre y viviendo por lo que está escrito. Dice, y ponga atención aquí, que es donde vamos a empezar a ver algo ya. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Oiga eso. La paga del pecado es muerte. Y usted podrá decir, bueno, eso es para aquellos que no se han arrepentido. Eso es para aquellos que no creen. Eso es aquellos que aborrecen a Dios. Eso es para aquellos que nunca van a recibir el Evangelio. Sí, pero también es para aquellos que no obedecen.
para aquellos que se vuelven atrás del santo mandamiento, para aquellos que no agradan a Dios, para aquellos que no les importa a Dios, para aquellos que se apartan de Dios, para aquellos que entristecen el Espíritu Santo. Entienda, aquí no está señalando a grupos, aquí está diciendo la paga del pecado. Todos aquellos que van a permanecer siempre pecando, están en pecado, otra vez. Claramente, porque de otra manera, pues, nosotros no seríamos participantes de nada. Pero estamos en estos cuerpos. Y ahorita vamos a ver lo que decía el apóstol con ese pecado que moraba dentro de él. Él lo reconocía como todos nosotros. Pero vean ustedes ahorita lo que vamos a ver aquí. Lo voy a repetir el 23, porque la paga del pecado es muerte. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son dos cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacernos de una. No caminar con las dos. Tenemos que hacernos de una. Y me imagino que tenemos que optar por Jesús. Porque nos está diciendo claramente que la paga del pecado es muerte. Ahí no dijo si usted ya volvió a nacer, usted no está incluido. Usted puede hacer lo que quiera y a usted no le pasa nada. Eso no dice. Nomás dice que la paga del pecado es muerte. Pero aquí dice que la dádiva, el regalo de Dios de vida eterna solamente está en Jesús. Si usted lo declara y lo cree, pero no lo vive, ni lo respeta, ni teme, ni hace nada, está como los demás otra vez. Usted se ha vuelto otra vez al mundo. Ahorita se lo voy a mostrar porque lo que está escrito. Pónganle una marca aquí. Y nosotros nos acordamos de todo lo que está escrito. Y de lo que está escrito dice que porque no hay acepción de personas para con Dios. Oiga lo que estamos diciendo. Y lo vamos a ver aquí mismo, dele hacia atrás. Romanos 2.5. Romanos 2.5 dice, aquí va a hablar acerca, obviamente, de aquellos que endurecen siempre el corazón cuando se les habla de esto, y de aquellos también lo vamos a ver que no obedecen. Porque una cosa es el que se le habla, y otra cosa es aquel que ya conoce, pero no obedece. ¿Tiene un efecto en la vida de esa persona? Por supuesto, ahorita lo vamos a ver. Por eso es necesario no solamente vivir en el Espíritu, porque es la vida que Él nos dio y somos participantes, coherederos, pero es andar en el Espíritu. Si no, entonces, ¿para qué estuviera todo esto escrito si no se necesita? ¿Y para qué infundiría el Señor aliento con estas palabras? Más bien, ¿para qué infundiría miedo el Señor con estas palabras? Vean lo que dice Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahí le está hablando a aquellos que no se arrepienten nunca. Igual pueden estar en las iglesias, ¿no? O igual se les habla en la calle, o en el trabajo, donde sea. Dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está la advertencia de lo que les va a pasar. Dice en el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Para que usted vea que lo que usted hace y lo que yo hago sí tiene que ver. Porque son obras, son actos, son movimientos, son pensamientos, son declaraciones, son participaciones de nosotros aquí en el mundo. Haciendo y diciendo, moviendo y faltando y hablando y haciendo de todo con toda la gente. Sí tiene que ver. Miren, aquí él va a decir... Primero dice, el cual pagará cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Pero dice la primera, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esos son aquellos que se quedan, se afirman en las cosas de Dios. Están perseverando, están en lo mismo siempre. Están en lo mismo, en la misma creencia, en el mismo amor, en la misma bondad de Dios, se están moviendo en todo bajo la poderosa mano, están siempre así. Por eso dice, vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vea usted que está hablando de un futuro, de estar participando en las cosas que Dios nos está declarando, no de olvidarnos, ¿sí? Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Oiga esta parte, a los que son contenciosos. Hay gente muy difícil, muy dura de convencer acerca de estas cosas. Y me refiero a personas que se dicen ser cristianos o cristianas.
evangélicos. Uno les dice, hermano, esto así no es. Que no ve que en la Biblia dice, y son bien contenciosos. Se ponen hasta rojos de coraje, tartamudean, no les gusta que les digan a uno nada. Entonces aquí el Señor sabe el carácter, porque esto tiene que ver con el carácter carácter nuestro. Pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la verdad. Ahí está. ¿Cuál verdad? Pues esta, del Evangelio. Sino que obedecen a la injusticia. Ahí estamos viendo de quién exactamente todavía son esclavos. Del pecado, de la injusticia, del enemigo. Dice el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí va a agarrar con todos para que usted vea el judío primero y también el griego. Porque mucha gente piensa que el judío es como algo intocable y que no le pasa nada, que es la promesa, que es el pueblo de Dios. Ellos también se van. Ellos también se van igual que cualquier otra gente. Sépalo desde ahorita, porque escrito está. ¿Sí? La bendición empieza con ellos, la maldición también empieza con ellos y con todos aquellos que sean rebeldes y todos aquellos que el Señor se ha recibido. No importa lo que sean, judíos o gentiles. Eso es parejo. Aquí lo está leyendo usted. Se lo voy a repetir, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente. ¿Sí? Y también al griego, que viene siendo una representación de los gentiles. Dice, pero gloria y honra y pasa todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, ahí está también, y también al griego. Y dice el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Usted vea y medite en esto que acabamos de leer. Ahí no está mencionando nada de lo que usted haya participado una vez o haya sentido y se haya olvidado para toda su vida y nunca jamás regrese a los caminos de Dios. Ahí no dice nada de eso. Aquí dice que tenemos nosotros que perseverar. Perseverar es quedarnos en lo mismo, en el mismo pensamiento, en el mismo amor de Dios. Muchas veces la palabra perseverar a mucha gente se le enseñan como ir avanzando, moviéndose de una posición muy abajo hasta una posición muy arriba, muy alta. Eso no es a lo que se refiere la Escritura. La perseverancia de los cristianos es siempre quedarse con Jesucristo hasta el final, hasta que nos llame o Él se manifieste en las nubes. Entonces, eso dice ahí. Ahora vamos a movernos, ahorita regresamos a Romanos, a Primera de Tesalonicenses. Aquí se pone todavía más fuerte. Primera de Tesalonicenses 1:6, vamos a ver qué dice aquí. Primera de Tesalonicenses, gloria al Señor, Segunda de Tesalonicenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Vemos aquí que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Oigan esa parte. Dios lo está dejando ahorita escrito todo esto, para que uno sepa y se prevenga de todas las cosas. No es para que ignore y usted diga, eso era para alguien más, eso era para los judíos, eso era para, en aquel tiempo pasaban por esto, pasaban por lo otro. No, olvídese de eso. Dios le está hablando a usted y a mí también. Entonces dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Oigan lo que vamos a seguir leyendo acá. Dice en el 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Porque solamente Dios sabe quién de nosotros vamos a ser atribulados con el coraje de las demás personas y vayamos a entrar por muchas etapas muy peligrosas, inclusive la misma muerte, no sabemos, solamente Dios sabe, pero ahí está la respuesta ya. Dice el 8, en llama de fuego para dar, aquí dice, retribución a los que no conocieron a Dios. La retribución es dar el pago de regreso. Eso es lo que Dios va a hacer con todos. Pero ¿quiénes son todos? Bueno, aquí dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ahora, si alguien conoce a Dios, más vale que lo empiece a seguir, que lo empiece a obedecer y que le empiece a temer todo el tiempo. Todo el tiempo que esté aquí en la tierra empiece a temerle a Dios. Porque dice aquí claramente que esa llama de fuego va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios no le va a demandar a alguien que nunca ha oído el evangelio y le va a decir, tú nunca obedeciste, cuando nunca, obviamente, nunca lo oyó. Entonces, eso de que aquellos que no obedecen es aquellos que todo el tiempo se les está predicando y se les está enseñando la escritura. Nosotros somos llamados a santidad, a obedecer y a escuchar y a movernos en Dios todo el tiempo. Entonces aquí está escrito para que nadie piense que nunca le va a pasar nada o que está libre de que algo le acontezca, que nunca Dios lo va a tocar para nada, no importa cómo él se porte, no importa las desobediencias, no importa lo que aborrezca él de todo, lo como se porte. No, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta persona, porque nosotros como creyentes, si usted se considera un creyente, a usted es al que van a ver en forma de Dios, en forma de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es su comportamiento con los demás? ¿Cómo usted los ve? ¿Les tiene misericordia? ¿O los aborrece y lo tienen bien enfadado ya? ¿Cuál es el carácter que usted tiene como cristiano? Porque entienda que nosotros estamos siendo moldados a la imagen de Jesús, parecernos más a Él, para empezar nosotros a salvar almas. ¿Sí? Entonces le estoy trayendo esto para que usted medite en su vida cristiana. ¿De qué manera se está usted moviendo? Entonces, repito el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Otra vez no está hablando acerca de que si usted ya conoce, vuelve a nacer o no. Él está nomás diciendo cómo la persona está y qué es lo que va a recibir por la manera en la que se está moviendo. Así es como habla el Señor. Dice, los cuales sufrirán, repito, pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y luego afirma, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces aquí vemos esto, que va a dar una retribución, va a dar un pago a los que no conocieron a Dios, pero tampoco obedecen el evangelio. Entonces hay que empezar a meditar. Hay que empezar a meditar y tenemos que ser transformados por lo que Dios nos está dando a enseñar, a conocer, para ir moviéndonos hacia adelante. Mire, regrese a Romanos. Romanos 7. En Romanos 7.1, aquí va a hablar acerca, obviamente acuérdense que está hablando con los judíos y les va a poner el ejemplo de estar en un estado, de estar bajo la ley, de estar sometidos a algo y después pasar a ser libres y estar sometidos bajo otro poder. Les va a poner una, como él dice, la analogía tomada del matrimonio, el ejemplo tomado de una persona que está en matrimonio. Vamos a ver qué quiere decir Pablo acá. Dice el 7.1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Oiga lo que estamos leyendo. La ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Entonces, ellos, en la venida del Señor, fueron libres de la ley. Ya no están sometidos a ningún tipo de nada, sino son libres en Cristo Jesús, igual nosotros los gentiles. Ya no estamos en este mundo. Ya nosotros hemos sido, como leímos, liberados del pecado y estamos en libertad. Entonces dice, y va a empezar a hablar acerca de, va a poner este ejemplo de la mujer casada y el hombre. Bueno, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Oigan, que se está hablando ya de la muerte de una persona y pasar a ser libre. Bueno, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí esto es para nosotros también. Nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Ya no podemos estar nosotros pensando como si no estuviéramos en el Señor. Es lo mismo
de vivir en el Espíritu y también moverse uno por el Espíritu. Es exactamente lo mismo. Lo repito, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevésemos fruto para Dios. Está bien claro que nosotros tenemos que llevar esos frutos para Dios. De otra manera, entonces no estamos haciendo nada. No podemos nosotros decir que somos del Señor cuando ni siquiera estamos llenando, nosotros haciendo estas cosas que están aquí. Nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted no crea que usted ya no tiene que hacer nada. Se lo he dicho muchas veces. Usted tiene que participar de las cosas divinas del Señor. Por eso se le ha dado espíritu, se le ha dado un cambio de vida, de mente, de corazón, y usted se tiene que mover diferente. Aquí está claramente el 4, se lo voy a leer. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es lo mismo que hacíamos antes. Cuando cualquier religión en la que usted se movía, todo lo que usted hacía era para muerte. No tenía nada en contra del pecado, no detenía nada, ni sabíamos nada. Simplemente lo hacíamos porque nos hacían hacerlo, no porque tuviera algún poder en nosotros, ni mucho menos alguna bendición. Ahora, por eso sigue hablando de todo esto. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Dice, de modo que sirvamos, dice, al régimen nuevo del Espíritu. Aquí es donde ya por eso es que se demanda de parte de Dios que nosotros vivamos, nos movamos, las dos cosas juntas. Vivamos por el Espíritu, que es cuando Él nos ha tocado, nos ha cambiado, y empecemos nosotros a caminar, a movernos como creyentes verdaderos en el Espíritu Santo. Por eso dice, gloria al Señor, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No nos sometemos a ninguna cosa otra que no sea lo que Dios nos manda en el Espíritu. Por eso es tan grande aquello que se hace y que no está escrito, porque no viene de Dios, no viene movido, no viene enseñado por el Espíritu, sino que viene de otra manera, y eso es muy malo. Pero vamos a ver aquí nosotros lo que va a hablar el apóstol Pablo con relación al pecado que mora en él. Vamos a ver nosotros que tiene el encabezado el pecado que mora en mí, dice él. Vamos a ver por qué esto tiene que ver con nosotros siempre, también porque muchas veces decimos, pues yo soy humano, yo tengo deseos, yo tengo eso. Bueno, aquí está todo ya, para que usted vea que él también padeció de todo esto. Él no era más diferente de nosotros, él también tenía las mismas necesidades, tenía las mismas debilidades que usted tiene y yo también. Dice en el 7, ¿qué diremos pues? Se pregunta, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice él, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vemos nosotros aquí de qué se está tratando esta ley. La ley era la que mostraba las cosas que la gente tenía que dejar de hacer. Tenía que entrar un tipo de orden en la vida de las personas para que dejaran de ver que lo que ellos hacían a Dios no le agradaba. Eso es lo que era todo. Entonces de esa manera en la ley ellos se daban cuenta cuando estaban fallando, porque ya decía como el ejemplo aquí, no conocía el pecado sino por la ley. Entonces va a exponer el ejemplo, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces como esa hay bien muchas, pero eso no tiene que ver nada con la salvación, es con la parte de uno dejar de pecar y de hacer tanta cosa. Ahorita van a ver ustedes por qué. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces vean, dice, y sin la ley, dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces aquí vemos ya lo que él está diciendo. Cuando viene la ordenanza del Espíritu, que es necesario que él muera, el apóstol Pablo, por eso dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, lo que él está diciendo es que siempre él estuvo, como estamos nosotros, en estos cuerpos. Y estos cuerpos siempre nos van a querer hacer pecar.
nos van a querer, porque inclusive el cuerpo se va a quedar aquí. El cuerpo no va a ninguna parte, el cuerpo va a ser destruido y a nosotros se nos va a dar otro cuerpo. Entonces entendamos de lo que está hablando aquí el apóstol. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice, a mí me resultó para muerte. Entonces vemos aquí de lo que él está hablando. Dice el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, todo esto tenemos que nosotros verlo también y ver que nosotros somos exactamente igual, el mismo cuerpo, la misma necesidad, pero la transformación que va a pasar enseguida es la que quiero que usted preste atención. La vamos a ver ahorita casi al final. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice en el 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oigan lo que está diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es por eso que estos cuerpos se quedan aquí. No pueden entrar, porque nadie, absolutamente nadie, entra en este cuerpo en el que nació. Tenemos que ser transformados con otros cuerpos. Pero ahorita vamos a seguir leyendo para entender más esto. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Ahí está la parte del cuerpo. No entendemos por qué nosotros, conociendo de Dios, siendo guiados por Él, siempre en la mente, hasta en una oración, tenemos un tipo de desviación muy absurda en otra cosa y que nada tiene que ver. Eso me pasa a mí, yo creo que le pasa a todo el mundo. Viendo, pensando, haciendo cosas muchas veces y tenemos que detenernos. Por eso no entendemos lo que está pasando, porque este cuerpo, hagan de cuenta como que se mueve solo, para que usted entienda. Lo voy a repetir el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Oye eso. Él siendo quien era, haber oído en el camino a Damasco la voz del Señor, habiendo tenido un encuentro con Él, Él mismo declara esto. Lo voy a repetir. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está hablando de cuando él se movía en la carne, el cuerpo. Vamos a ver bien esto. Dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por eso él hablaba de la codicia, porque en el cuerpo te hace sentir que quieres más, que ocupas más, que necesitas la mejor calidad, que tú no quieres cualquier basura, estás codiciando, deseas más, otra casa, otro carro mejor, con esto, con lo otro, estás codiciando. Entonces la ley servía para decirte, hey, no codiciéis, no codicies tanto, eso está malo. Entonces para eso es que servía la ley, por eso es que él dice y prueba que la ley era buena, pero no tiene nada que ver, lo repito, con la salvación. La salvación de antes de ellos era cuando Dios les decía que hicieran algo y Él los iba a guardar y los iba a salvar. Él tenía que decir eso literalmente. Nada que ver con el ser codicioso, con el andar matando, con el andar robando, porque eso era necesario que lo supieran para que dejaran de hacerlo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, gloria al Señor, dice de manera, oigan lo que va a decir aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oigan lo que está diciendo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ya vieron ahora así. Por eso es que imagínese usted esto. Si usted no le tiene temor a Dios, no presta atención a sus palabras, y usted deja que su mismo cuerpo lo guíe o la guíe, vamos hacia la misma perdición. Me incluyo yo también. Porque es que no podemos aceptar eso. No podemos. Sabemos que es así, pero no nos podemos mover así. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo. Aquí está todo. Lo voy a repetir. Él mismo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Porque es que por eso ese pecado queda hasta el último día que uno está en la tierra. El día que uno muere, pues ya pasa la transformación y posteriormente el cuerpo y todo, entonces resurrección y todo eso. Pero bueno, entonces entienda usted. Dice, gloria al Señor, dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oye eso, qué confuso se oye eso. Un apóstol hablando así. Un apóstol que tuvo un encuentro con Dios y que es guiado y movido por Dios todo el tiempo. Pero él está hablando de esa naturaleza que tiene que desaparecer. Vamos a ver cómo. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oiga eso. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vea eso. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y usted va a decir, ahí está. No, espérese. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces vea la ley del cuerpo de uno, que lo lleva a hacer tantas cosas. Dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él está hablando ya del Espíritu Santo. Dice, pero veo otra ley. Oigan, ¿dónde existe esa ley tan terrible? En mis miembros. El cuerpo está lleno de miembros. Usted ya sabe cuáles son los de usted y los míos. Todos estos miembros tienen deseos y esos nos llevan a continuamente hacer lo que no queremos. Desde pensamiento, vista, olor, hablar, sentir, gozar, tentar, tocar, todo, puros miembros en el cuerpo. Lo estamos leyendo. Dice que es una ley. ¿Sí? Dice, gloria al Señor, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, sabiendo él todas las cosas que Dios le revelaba. Es una pelea entre cuerpo y espíritu, o espíritu y cuerpo. Dice, lo voy a repetir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está. Que está en mis miembros. ¿Ya ve? Pregunta, tiene más bien una exclamación aquí en el 24. Miserable de mí. Y sí pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga lo que acaba de decir. ¿Qué será Pablo? ¿Santo y pecador al mismo tiempo? Aquí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, por eso es que era necesario todo el tiempo uno vivir en arrepentimiento, en ayuno y en oración. Porque uno no puede nomás quedarse así y decir, bueno, ahí está escrito, el apóstol dice que a él le pasó, pues a mí también. Pero vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta de todas estas cosas. Porque todo esto está escrito con relación al cuerpo de él y al de nosotros. Ahora, ¿qué más va a pasar? ¿Quién nos va a detener? Aquí él dice que él le da gracias a Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si él ya lo había oído y visto? Bueno, vamos a ver qué va a pasar enseguida. Dice en el 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí vamos ya viendo cómo se va a mover esto aquí. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí vamos viendo ya que va a haber un cambio. Va a haber un cambio en el creyente. Que el creyente le ha venido el poder, le ha venido la sabiduría, le ha venido el poder del Señor para que empiece a ser transformado en las cosas del mismo Dios. Por eso dice que la condenación ya no es para aquellos que andan conforme al Espíritu. Es para aquellos que se mueven ya en la carne solamente. Por eso mucha gente tiene que tener cuidado con esto. Porque el que seamos pecadores todos lo somos. Lo acabamos de ver, el mismo apóstol lo dice. Pero aquí estamos hablando ya
de todo esto que Dios deposita en uno, que es el Espíritu Santo, y eso nos va a ayudar a dejar de hacer las cosas y hacer día a día diferentes con Dios. Él claramente lo dice, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y toda la gente podrá decir amén aquí, amén a lo que estamos leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces son dos cosas bien diferentes. Póngale una marca aquí y vamos a buscar Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Miren, claramente dice aquí, ya lo hemos leído todos, lo malo que es vivir en los deseos de la carne. Porque Pablo lo acaba de reconocer. Entonces es necesario empezar a ser transformados. Dice él ahí, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la advertencia. Y alguien dirá, acabamos de leer que él lo está haciendo. Y bueno, que él está sirviendo y está sirviendo con la mente y con el cuerpo. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es lo que les decía, siempre están en contra. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces aquí estamos ya viendo la opción de que el Espíritu nos está ayudando a controlar los deseos de la carne, para no hacer siempre los deseos de la misma carne. Amén a eso. Dice, gloria al Señor, dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, otra vez hablando lo que estaban los judíos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo tipo de cosa que tenemos en el cuerpo por los mismos, por la misma ley de la que leíamos. Dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oigan, las disensiones. Las disensiones es el agrado, el gusto exagerado de tener siempre alegría, de viajar, de andar gozándose, de andar divirtiéndose. Esas son las disensiones. O sea, tenemos el derecho de gozar, de estar tranquilos, de divertirnos, pero que no llegue al punto de la disensión. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oigan lo que dijo, los que practican. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se nos dice que ya Dios lo hizo todo, y usted vive más mundano que cuando no conocía a Dios. No, porque eso pasa. Uno piensa que dice, no, pues ya nomás me arrepiento un día y vuelvo y Dios me recibe y ya estuvo. Pero usted no está tan confiado de eso, porque usted es llamado a participar en la santidad. No estar tentando a Dios el día que usted se quiera volver después de 5 o 7 años, o 10 o los que sean. Que sí hay mucha gente. Yo estoy sorprendido de la gente que yo conozco y de repente a los meses me dicen, yo soy cristiano. Y yo oí cómo ellos hablaban anteriormente con los demás compañeros que no tenían nada que ver con Dios. Y yo dije, wow, qué bárbaro. O sea, ellos no cuidan sus testimonios para nada. Entonces vemos aquí nosotros que es muy fácil volvernos otra vez al mundo y empezar nosotros a fallar en el estar a enfriarnos y vivir en la carne siempre. No somos llamados a hacer eso, somos llamados a permanecer siempre en las cosas de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice entonces, aleluya, claramente, lo repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces aquí vemos nosotros ya cómo usted puede andar en el Espíritu, moviéndose. Y aquí está lo que tiene que salir de parte de usted. Vemos nosotros todo esto, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vemos nosotros todo eso que es para la persona que está en el Espíritu, no para aquellos que nunca van a estar, ni conocen, ni saben nada. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso está escrito con lo que empezamos a hablar, que no es nomás que Dios nos haya llamado y nos haya puesto, sino que también nosotros caminemos como es debido, caminar
en el mismo espíritu, movernos en el mismo espíritu. No nomás decir, bueno, pues yo ya me salí de la iglesia, yo ya me aparté, el día que quiera regreso, yo un día anduve, yo ya luego voy, y uno tenga un horario del que uno quiera tener y nunca se acuerde uno de Dios. Eso no es muy recomendable. Por eso entendamos todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Romanos. Vamos a ver nosotros cómo todo esto, que como les decía hace rato, se va a ir transformando en el poder de Dios. Todo, dejar la carne, dejar los deseos, poco a poco en el poder del Señor. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Aquí estamos viendo ya nosotros la otra ley. La ley del Espíritu, lo repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo lo que ellos hacían era nada más para saber que no tenían que hacerlo. Pero ya en el Señor son librados de todas estas cosas y vienen a estar en una vida, en una ley espiritual, que es obviamente la del Espíritu, por eso es espiritual. Viven, se mueven en Dios ya. Dice entonces en el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces aquí estamos ya viendo la importancia de creer en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahorita la vamos a ver. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga lo que acabamos de leer. Está declarado y está escrito que el verdadero creyente está moviéndose siempre conforme al Espíritu. Aquí está, lo repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo alguien puede cumplir esto? Simple y sencillamente porque cree. Cree en la muerte del Señor. Ahorita lo vamos a ver. Cree de verdad y Dios lo ve. Entonces esta gente es transformada y cambiada porque lo ha creído, lo ha recibido. Eso es verlo, creerlo, recibirlo y retenerlo. Claramente dice, lo repito, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto tiene que ver, como les decía ahorita, con la muerte de Jesús en la cruz. Porque esa muerte pasa a la muerte de nosotros también y pasa a transformarnos en personas nuevas. Esto va a decir, ¿cómo? Bueno, pues es que está escrito. Aquí en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oiga otra vez aquí. Oiga lo que estamos leyendo aquí. Mucha gente dice, entre más feo está el barrio, más cosas hagas, más te bendice Dios. Ellos dicen así. Bueno, hay que entender esto. ¿Qué pues diremos? Pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? O sea, ¿nos quedaremos pecando para que Dios nos bendiga más? Parafraseando esto aquí. Dice, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos hablando de vivir, no de hacer un acto de pecado. De vivir, o sea, todo el tiempo. ¿Entiendas? Es muy diferente eso. Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, aquí es donde viene, hemos sido bautizados en su muerte? Y alguien dirá, ¿cómo es posible ser bautizados en la muerte de Jesús? Bueno, aquí lo vamos a leer. Dice, porque somos sepultados, aquí es donde viene la muerte en la cual participamos nosotros junto con Él. Dice claramente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Oiga lo que va a decir aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, usted sabe eso, pero también tiene que saber esto. Así también nosotros andemos en vida nueva. Por el mismo poder, por el mismo hecho que pasó lo que pasó con Él, es que nosotros somos cambiados y transformados, como dice aquí, así también nosotros andemos en vida nueva. Está escrito que nosotros tenemos que movernos, tenemos que participar de todo esto. Mucha gente, por eso el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, cuando se pone a predicar en muchos lugares, en estos hombres, les primero que dicen es que usted no tiene que hacer nada.
Pero le dicen, no tiene que hacer nada para ganarse la salvación. Así le dicen para que usted ya no piense nada. Y usted dice, no, pues no puedo hacer yo nada. Jesús ya lo pagó en la cruz. Pero están metiéndole a usted una cizaña, le están metiendo a usted una palabra desgastada, diluida, para que usted quede nomás pensativo y diciendo, es cierto, él ya lo pagó, yo no puedo hacer nada. Entonces usted se olvida de caminar en santidad. Usted se olvida de palabras como estas, de que usted tiene que andar en vida nueva. Y usted dice, no, a mí me dijeron que él ya lo pagó. ¿Cuál vida nueva de qué? Entonces usted ya no hace nada. Usted vive más en el mundo que agradándole a Dios, porque usted se acuerda que ya Dios lo pagó todo. Esto así no es. Se lo voy a leer otra vez. Porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, la muerte ahí está, Él volverá a nacer. Dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, ahí está el Cristo resucitado, y entramos nosotros con un poder de Dios en nosotros a vivir, como dice Él aquí, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Usted quién cree que va a andar en vida nueva? Si no es usted mismo, que usted ha creído, que usted ha vuelto a nacer. Por eso es que usted vive en el Espíritu que Dios le dio y también se mueve en Él. Usted no puede negarse a eso. Entonces usted no es cristiano. Usted no se puede volver atrás del santo mandamiento que se le dio. No, entienda. Vamos a seguir leyendo aquí. En Romanos 8.2, ¿sí? No, más bien Romanos 8.5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oiga esto, ya como un grupo es totalmente de la carne. ¿Por qué será? Porque piensa en la misma carne, en los deseos que hemos visto que ya Dios nos quitó. Y nos está demandando es que Dios no va a demandar algo que no podamos hacer. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él sabe el poder que ha depositado en nosotros, el depósito, como dice Pablo, que tenemos de Él en nosotros, para poder nosotros movernos y de esa manera ser usados por Él. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? No se equivoca en nada. Los que nosotros somos siempre nosotros los que nos equivocamos, ya lo he dicho siempre. Entonces veamos aquí pues, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así es como vive usted. ¿En cuál de las dos se mueve? ¿En cuál de las dos se mueve usted? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque acabamos de leer todo lo que va a acontecer con aquellos que no conocen y tampoco obedecen el Evangelio. Y esto no es juego. Dice, otra vez advierte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso hablábamos de la famosa paga del pecado, que es muerte. Muerte, muerte y muerte. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa en este mundo donde cada quien está agarrando para donde quiere? Está pasando de todo. Es un mundo en decadencia. Los países, todo está destruyéndose. Nuestra única esperanza se llama Jesús. Él es el único que nos está moviendo y nos está consolando en estos días y en este mundo en decadencia. Yo no sé si usted tiene otra preferencia en el mundo fuera de Dios, fuera de Jesús y de moverse en el Espíritu. Porque esto es lo máximo, ¿sí? Esto es lo máximo para un creyente. Acabamos de leer el resultado de ocuparse del Espíritu. Él mismo está diciendo que nos va a traer vida y nos va a traer paz. Con todo, absolutamente todo lo malo que existe, Él es capaz de traer paz a tu casa, con toda tu familia y a mí también. Entonces, esto es lo hermoso de moverse y de creerle a Dios. Esto no es hipocresía ni es andar de santurrón y de engañando ahí a todos, a uno mismo y hasta el propio Dios. Esto es real, esto es de verdad, porque todos ellos están hablando de esto. El mismo apóstol, todos. Dice, por cuanto los designios
o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso usted entiende ahora cuánta gente que ya conoció de Dios, cada día el corazón se les hace más duro, porque les cuesta más creer la verdad. Aunque ya la hayan conocido, son contenciosos, como lo acabamos de leer. Entonces entienda usted que usted no quiere terminar como ellos. Usted ore por ellos, pero usted no se mueva hacia ese lado. Usted escuche lo que estamos leyendo. Claramente, dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense toda esa gente que tiene en la mente que el día que ellos quieran se arrepienten y se vuelven a Jesús. Pero mientras viven como antes o viven peor. Viven enfermos, viven de malas, enojados, amargados. Algunos ya están en depresión, algunos no duermen, algunos están en drogas, tomando, fumando otra vez y dicen, ¿sabes qué? Yo conocí eso, pero ya lo dejé. ¿Sabe por qué? Por lo que está escrito. Porque todos ellos, al verse alejado de Él, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Cada vez el corazón se les pone más duro. Menos existen las posibilidades de algún arrepentimiento algún día. Porque aquí dice que todo lo que están haciendo, en primer lugar ya no pueden agradar a Dios, y todo lo que están haciendo está siempre basado en la carne y en sus deseos y están cada vez más lejos, si lo podemos ver así. Pero dice en el 8, más bien en el 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oigan lo que está declarando aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, claramente lo está diciendo. Que hay gente que dice que es de Dios, bueno, síganlo diciendo. Pero solamente aquel que tiene el Espíritu Santo es hijo o hija de Dios. Eso es lo que está escrito. Hay gente que yo desde que era niño dicen que conocen de Dios y son de Dios y van al cielo y dije, ok. Pero ahora que veo que está escrito esto, digo, no todos van para arriba. No todos van a terminar con Dios. No todos. Aquí dice claramente, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego lo aclara, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ves? Oiga, ¿qué está advirtiendo desde ahorita Jesús? Que el que no tiene su Espíritu no es de Dios. Vamos a ver algo aquí. Y una de las señales, para que usted sepa cómo saberlo, obviamente es muy fácil y es por medio de la comunión. Usted tiene comunión con Dios, entonces usted sabe que usted es de Dios. Nadie, absolutamente nadie le va a venir a usted a decir si no, o si sí, o asegurarle, o a lo mejor. Usted lo tiene que saber. Dice 1 de Juan 4:13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Oiga, que hay comunión. Dicen que nos ha dado de su Espíritu. Otra señal más para uno moverse y andar, no solamente vivir por el Espíritu, sino andar en el Espíritu. Porque la gente sabe. ¿Cuánta gente se está engañando sola? Pensando que han vuelto a nacer, pero nunca ya le agradan a Dios para nada. Y así siguen viviendo, Así van al trabajo, tienen relación con todos, llegan a su casa, están con la familia, con el esposo, con la esposa, con sus hijos, y nunca, pero nunca le están agradando a Dios para nada. Pero por allá atrás saben que algún día volvieron a nacer, participaron en el Espíritu Santo, pero eso es todo. Porque aquí nos asegura esto, esta palabra tan hermosa, que la gente conoce por medio de la comunión que existe. Porque el Espíritu para eso es, para tener comunión con los demás, como lo tuvieron los demás santos, por medio del Espíritu. La misma entrada es la misma entrada para todos, por medio del Espíritu. Entonces imagínense, por eso le digo, ¿cuánta gente habrá olvidada, sufriendo, solamente por haber dejado a Dios? Y pensando ellos, bueno, yo no hago ningún mal, yo no robo, no mato. O sea, vuelven a ser los mismos. Tener esas declaraciones tontas de que yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Pero no es de eso.
al que tienes que agradar es a Dios. Al que tienes que estar diario en comunión es con Dios. Tú olvídate de ti mismo y empieza a temerle a Dios. Es que la gente ya está ganando por muchos lugares. Y cada vez vemos mucha gente. Yo veo mucha gente así en mi persona, en los trabajos donde yo he andado hasta la fecha. Veo gente muy mundana y después a los meses me dicen que van hasta la iglesia. Y yo ya vi todo lo que, y no porque tengan que agradarme a mí, pero yo estoy viendo su testimonio. Yo digo, qué bárbaros, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? En todo lugar le tienes tú que temer a Dios. En todo lugar. En tu trabajo, en tu casa, en todo el tiempo. Bueno, aquí estamos viendo que estas personas pues no son de Él, dice Él así. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ahí vemos ya ahora sí el cambio, ¿sí? De estar antes, aunque Pablo lo haya dicho, que en el cuerpo servía el pecado y con la mente servía a Dios. Aquí vemos ya que ese cuerpo, a causa del pecado, dice, lo voy a leer otra vez para no confundirnos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, ahí está, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está esta tremenda bendición. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, oiga, para que vivamos conforme a la carne. Oiga eso, está hablando de hermanos que viven en la carne. ¿Cómo está eso? ¿Es posible? Claro, lo estamos leyendo y yo lo he visto. Por eso entendamos que no podemos nosotros engañar a Dios. Nosotros podemos engañar a las personas, a los compañeros de trabajo, que también son mundanos y no conocen de Dios. Y usted de repente piensa que es el único creyente en esa compañía, en esa empresa o en ese lugar de trabajo. Y ahí hay más gente que conoce a Dios y lo ama y le teme. Y usted empieza a hablar y pensar que es usted el único creyente ahí. Pero eso lo hace Dios para que usted vea y sea avergonzado. Así hace Dios. Entonces tenemos nosotros que ser creyentes por todos lados donde nos movamos. Por eso es recomendado andar en el Espíritu. No nomás pensar que usted es creyente y nadie lo sabe y usted se goza y usted es salvo y va para el cielo. Así no es. Usted tiene que vivir a lo que le están predicando o lo que usted predica, lo que usted cree de parte de Dios en su vida. ¿Ven? Ya casi vamos a acabar. Entonces dice aquí, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, otra vez moriréis. Ahí no dice si eres ya creyente, participaste del Espíritu, no te va a pasar nada nunca. Ahí no, eso no dice. Aquí dice que si estás otra vez, o yo, en la carne, vamos a morir. Vamos a morir. Mas si por el Espíritu, es lo que dice aquí, mas si por el Espíritu, o sea, por el poder de Dios, que tú vas a temerle y moverte en Él, haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Entiendes las dos diferencias? ¿De qué manera te puedes morir y de qué manera puedes vivir? Aunque ya seas un creyente y hayas vuelto a nacer. Eso es en general. ¿Sí? ¡Wow! Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Será que alguien es hijo de Dios cuando vuelve a nacer, pero se aparta y lo empieza a negar? Y lo entristece y no le agrada y después hasta se enoja y se hace contencioso y ya se aparta. ¿Será que esa persona sigue siendo hija de Dios? Yo no creo. Yo no creo, porque aquí dice que si sois guiados. Cuando a mí ya no me guíe Dios o a usted, algo pasó. Algo pasó que ya lo dejamos. Y no es muy recomendable, porque eso es peligroso. Es peligroso porque está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siempre por eso tenemos nosotros que permanecer con Él, perseverar, quedarnos con Él. Jesucristo dijo,
que Él era las ramas, nosotros las hojas. Si la hoja cae, se seca y ya no sirve para nada. Entonces entendamos que tenemos que estar pegados al Cristo de la gloria para hasta el final. Hasta el final. Porque en el momento que nos caemos, ¿qué cree que pasa? Se seca y es echado al fuego. Eso lo hemos visto en los evangelios. Entonces entienda de lo que estamos hablando aquí. Entienda y empiece a meditar en su vida otra vez. Dice entonces, gloria al Señor, en el 15, ya vamos a cerrar casi. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y eso es estar diario en continua comunión con Dios. Por eso se ha dado el espíritu. Dice, gloria al Señor, para ver esto aquí, y ya voy a cerrar casi, nomás le voy a enseñar una más. Busque 1 Corintios 2:12. Ya casi vamos a cerrar. 1 Corintios 2:12. En cuanto a lo que hemos recibido de Dios, dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Oyes? ¿Cómo lo relaciona ya el andar en la carne otra vez con el mundo? Porque ya tiene la gente hasta miedo. Se vuelven a hacer los mismos de antes, así de rápido. Ya viven en temor, pero asegura que no hemos recibido ese espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Oiga usted, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso mucha gente vive en tremenda miseria. Espiritual me refiero. Porque podrán tener todo lo que quieran, pero espiritualmente vuelven a estar muertos. Vuelven a estar peor que al principio. Y es muy triste. Porque eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Eso es lo que Él no quiere que estemos nosotros con temor. Porque Él nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces entiendan que todo esto es muy hermoso cuando nosotros lo recibimos, lo creemos y nos quedamos con Él. Voy a acabar de leer aquí y ya voy a cerrar. Entonces dice aquí en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es otra señal muy hermosa también, para que tú sepas si todavía te está moviendo el Espíritu o andas fuera de la voluntad de Dios. Aquí dice, el Espíritu mismo, con E mayúscula, que es el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y con esto los dejo. Y el deseo es que vayan siendo transformados por medio de estas palabras. Yo sé que no mucha gente quiere dedicar tiempo a esto, pero mi recomendación es que lo reciban, porque de esa manera ustedes van a poder conocer cómo es Dios y qué lugar tienen que tener ustedes en su vida del diario vivir aquí en este mundo en decadencia. Amén. Dios los bendiga.